Pero en fin, vamos con lo de la Falange. El otro día veíamos algunos aspectos básicos. Si me permite usted decir que sí que tenemos un correo electrónico, pues si hay algún oyente que se quiera poner en contacto con nosotros, que es info@citaconlahistoria.es. Muy importante, info@citaconlahistoria.es. Muy bien. Bueno, lo primero es que la Falange era el partido más próximo al fascismo que había en España, pero no llegaba a ser fascista porque se declaraba católico, ¿no? Y el fascismo en Europa eran movimientos laicos, modernistas y generalmente paganos o paganoides, no eran demasiado católicos. En segundo lugar, vimos que aunque se le achaca a la Falange un carácter especialmente violento y matón, pues tuvo de ello mucho menos que los socialistas, o que los comunistas, o que los separatistas catalanes, que también tenían sus milicias uniformadas al estilo del fascio italiano, ¿no? Y vimos también cómo inmediatamente de crearse, el PSOE, a través de sus juventudes, empezó a asesinar a militantes falangistas, hasta que, llegado un momento, la Falange replicó de la misma manera. Y vimos también cómo, apenas llegado al poder el Frente Popular, recomenzaron los asesinatos de falangistas y el gobierno encarceló a José Antonio y otros dirigentes, cerró sus sedes, que eran medidas ilegales, y eso a pesar de que José Antonio había dado orden a la Falange de no cometer agresiones y de mantenerse, por así decir, neutral entre las izquierdas y las derechas, después de las elecciones del Frente Popular, que como sabemos no fueron democráticas. Sí, ya lo hemos explicado aquí, toda la serie de irregularidades que se produjeron. Fue una cosa tremenda, ¿no? Decir que aquello era democrático revela que el que lo dice no tiene ni idea de lo que es la democracia. No es demócrata, claro. En tercer lugar, señalamos como la Falange, que siendo un partido muy pequeño, que apenas consiguió 40.000 votos en aquellas elecciones, se convirtió en una gran organización de masas durante la Guerra Civil, porque digamos que sus ideales y sus consignas de patriotismo, disciplina, anticomunismo muy militante y espíritu heroico, pues atrajeron a cientos de miles de personas debido a las tensiones de la época, las tensiones bélicas. Un fenómeno que en el bando contrario se dio con el Partido Comunista, que era el partido más disciplinado y más combativo, ¿no? Y fue el que hizo de masas al final, ¿no? Sí, y de ser un pequeño partido también al principio, se fue convirtiendo en el más grande y en el más decisivo del Frente Popular. Otra cosa que vimos es también cómo, cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, se creyó aquí por muchísima gente y en todo el mundo que a Stalin, Churchill y Roosevelt le bastaban con dar un soplo para barrer al régimen franquista. Incluso Serrano Suñer lo creyó y propuso a Franco un poco hacer de la Falange el chivo expiatorio, suprimiéndola para ofrecer al exterior una imagen más o menos aceptable, ¿no? Y como Franco se negó en rotundo y mantuvo a la Falange desafiando las presiones exteriores. Así que hoy vamos a extendernos un poco más. Espero que luego llegue Fernando Paz más tarde. Luego se va a incorporar don Fernando Paz a esta mesa, a esta tertulia. Y hablaremos de otras muchas cosas relacionadas que tienen gran interés. Hay que decir que la Falange ha sido poco y mal estudiada. Primero, los propios falangistas no han hecho nada que valga la pena sobre la propia Falange, desde el punto de vista intelectual. Quiero decir, de historia, etcétera, ¿no? No han sabido psicanalizar ni ponerlo, como es debido. Y los estudios no falangistas, pues son muy contrarios y en general son muy sectarios. Ya habíamos visto también la otra semana cómo se acusaba a la Falange de haber promovido los atentados y los ataques al PSOE cuando fue exactamente al revés. Fue el PSOE el que los empezó y la Falange no respondió hasta que hubo 5 o 6 asesinatos, ¿no? Primero hay que decir que la Falange no define al régimen franquista. Teóricamente era un régimen de partido único, pero esto no es exactamente cierto. Teóricamente estaban todos en el movimiento nacional, pero el movimiento nacional pronto se convirtió en una especie de feudo de la Falange. Y los demás, pues los demás, vamos a decir, por una parte los que fueron suprimidos de verdad fueron los partidos que se habían rebelado contra la República en el 34 y los partidos del Frente Popular de la guerra. Esos fueron suprimidos totalmente, ¿no?
y vamos, fueron perseguidos poco, porque realmente los únicos que lucharon contra el franquismo fueron los comunistas. Los otros no hicieron casi nada, ¿no? Los anarquistas ocasionalmente, pero en fin. Sí, el Partido Socialista, que luego tenía mucha fama, es de los que menos activo estuvo hasta el año 76, vamos. Sí. En el 76 se volvió muy activo. Sí, pero después de muerto Franco. Sí. Pero, de hecho, había por lo menos 4 partidos que se les llama normalmente familias, las familias, porque no funcionaban exactamente como partidos, pero sí de manera muy aproximada. Había, por una parte, la Falange, por otra estaba el carlismo, por otra parte, los monárquicos juanistas, y por otra parte, el grupo católico ligado a la jerarquía eclesiástica. Cada uno de estos tenía sus propias organizaciones, tenía sus propios órganos de expresión y entre ellos se llevaban bastante mal. Se llevaban bastante mal. Dentro del movimiento sí podíamos distinguir que había estas familias, ¿no? Sí, había entre ellas mucha rivalidad. Por ejemplo, sobre todo entre la Falange y los católicos hubo una gran rivalidad por hacerse con el control de la enseñanza. Que al final quien perdió fue la Falange. Pero porque en estos encontronazos entre unos y otros la Falange salió perdiendo más veces que ganando. Sí, yo creo que prácticamente en todas, pero luego se vio al final. Bueno, no se puede decir que siempre perdiera. Que siempre perdiera, pero en general, sobre todo al principio, ganó muchos puntos, pero poco a poco los fue perdiendo, ¿no? Sí, a eso me refiero, sobre todo en los últimos 20 años del régimen. La Falange es suplantada por los tecnócratas. Sí. Ya hablaremos un poco de eso. Y hay que reconocer que mantener unidas a aquellas tendencias sin que se pelearan entre sí, porque en la derecha hay una tradición de peleas internas a veces suicidas, ¿no? Mantenerlas unidas y que la cosa marchara requiere cierto genio político, ¿no? Y hay que reconocer que sin Franco las cosas no hubiera sido posible. No hubiera sido posible, ¿no? O sea, en resumen, la Falange nunca consiguió imponer plenamente sus ideas. Serrano Suñer hizo un intento, pero fracasó ante las presiones de los militares y de la Iglesia. Muchos falangistas estaban muy descontentos con el protagonismo que se daba desde el principio a la Iglesia, que lo consideraban una intromisión en las funciones propias del Estado, y verdaderamente la Iglesia trataba de dar esa imagen general, ¿no? Pero de todas maneras no fue un partido insignificante. No. El partido duró hasta el final, tenía una fuerza menguante, pero hasta el final estuvo ahí, ¿no? Y luego la aportación más característica de la Falange fue en el terreno, vamos a decir, heroico y en el terreno social. Podemos empezar, por ejemplo, señalando lo que fue la División Azul. División Azul fue una iniciativa promovida por Serrano Suñer con la idea de crear una unidad falangista, una unidad plenamente falangista. Tuvo un choque con Varela, que era carlista y detestaba a la Falange, y el general Varela pues quería mandar una división del ejército, ¿no? Sí, Serrano Suñer dice, pero usted está loco, si mandamos una división del ejército estamos en guerra con Rusia. Claro. La división de voluntarios se han aceptado en general siempre. En las guerras que voluntarios de otros países podían ir, pero sin que implicara necesariamente la declaración de guerra. Pero esto, al final, se llegó a una solución intermedia. La mayoría de la División Azul se compuso de falangistas, no toda, pero la mayoría. Había también carlistas y había otros, ¿no? Había gente sin partido, sin familia, vamos a decir. Pero estaba encuadrada por mandos militares. De esos mandos militares los había también falangistas. Pero la Falange en el ejército era minoritaria. Es más, en el ejército había muchos generales que detestaban a la Falange. Sí, y la cúpula en la cúpula había bastantes monárquicos, mientras que en la base no en los mandos intermedios eran muy pocos monárquicos. Pero como eran generales tenía mucha influencia. El caso es que la División Azul fue una empresa típicamente falangista, a pesar de todo. Y un poco demostró el espíritu que se quería imbuir a la Falange, se comportó de manera excelente militarmente
y también humanamente en Rusia. Quizás ha sido la unidad muy heroico en aquella guerra tan brutal, que en Rusia fue verdaderamente espeluznante, ¿no? Lo he contado un poco en sonaron gritos y golpes a la puerta, ¿no? Fue tremenda, pues se portó como las mejores unidades alemanas, ¿no? Realmente. Sí, fue muy reconocida, además, su labor ahí. Reconocida y no solo se portó muy bien, sino que su comportamiento con la población civil fue excelente. Creo que ya lo hablamos en otra ocasión, pero se puede repetir. Un investigador ruso llamado Kovalyov ha escrito un libro sobre la conducta de las tropas de ocupación, sobre todo en relación con las mujeres. Y, bueno, los españoles, los mejores. O sea, los más caballeros. Exactamente. Sí. No hubo brutalidades, ni violaciones, ni cosas por el estilo, ¿no? Y también con la población civil en general. Luego es curioso porque ya hace unos años, conmemorando la batalla de Krasnivor en Rusia, en Leningrado, pues invitaron a gente de la División Azul. Cosa significativa. Muy significativa, vamos. Y cuando Helmut Kohl, el que curiosamente reunificó la Alemania después de la caída del muro, pues que era presidente, ¿no? El canciller, pues vino a visitar el Alcázar de Toledo y allí había un militar que hablaba alemán y le preguntó que de dónde sabía, que hacía de guía, ¿no? Y le dijo que había estado en la División Azul. Y Helmut Kohl le dio un abrazo. Le dijo, algo así como me alegra abrazar a alguien de aquella heroica división. O sea que fue realmente, digamos que fue una iniciativa falangista que cumplió muy bien en todos los terrenos. Es importante, lo vemos luego, si usted quiere, que ha quedado de todo aquello, ¿no? Con el paso del tiempo. Sí, con el paso del tiempo pues ha ido quedando cada vez menos. Ya digo, ha habido, digamos, la falange fue vista por los aliados, por los vencedores de Alemania, fue vista como el emblema, la imagen fundamental del franquismo. Y entonces fue muy atacada por eso. Y por eso también Serrano Suñer y demás decían, si liquidamos la falange, igual podemos quedar los demás, ¿no? Más o menos, Y están con la tosudez de no disolverlo. Yo creo que fue un acento, aunque solo sea por fidelidad, ¿no? Indudablemente Franco en eso se portó muy bien, porque de haberla disuelto, pues bueno, el régimen probablemente se habría derrumbado en poco tiempo y el resultado del derrumbe del régimen sería la vuelta de los exiliados que no habían olvidado, ni perdonado, ni aprendido nada. Y aquí vendría una situación parecida a la de preguerra, que era lo que Franco quería evitar a toda costa, ¿no? Cuando se habla de la actitud de Franco, casi siempre se olvida este detalle. Franco estaba obsesionado porque la guerra no hubiera sido en vano y que una situación como la del Frente Popular y la República no se repitiera. Y bueno, acertó más o menos, es lo de menos, pero el balance general, la verdad es que Franco a quien derrotó no fue una democracia, derrotó a una revolución, a una multirevolución, porque entre ellos mismos se llevaban muy mal y se mataban. Claro, entre ellos. Y luego libró a España de la Segunda Guerra Mundial. Solo estos dos éxitos ya se puede considerar que lo hacen de él una figura histórica de primer orden. Pero aparte hubo otros. Bien, como decíamos también, la falange, que al principio tenía un componente intelectual muy fuerte, lo fue perdiendo. De eso también vamos a hablar, ¿no? Un aspecto que también conviene tocar es el de la sección femenina. Cuando termina la guerra civil, la falange tiene unos 650.000 afiliados. Es una cifra, una barbaridad. Muy alta, en realidad más alta que las de la CNT y la UGT, porque casi siempre se habla de 1 millón y 1,5 millones de afiliados. Pero si vamos a las cifras reales de los congresos, vemos que están en torno a los 400.000, 500.000. Pero propagandísticamente se hablaba de 1 millón, 1,5 millones, y la mayor parte de los historiadores la dan por cierta. La dan por cierta sin analizar ese detalle tan importante que son los congresos. Claro. En los orígenes de la guerra civil, pues hago unos comentarios sobre eso en base a documentos internos de la UGT, ¿no? Y el congreso que hicieron en vísperas de la guerra civil, ¿no? De la reanudación de la guerra civil, la CNT, y claro,
no cuadran en absoluto ese millón o un millón y medio. La Falange tenía unos 650.000 afiliados y la sección femenina llegó a tener otros tantos. Es decir, fue una cosa muy importante. La sección femenina era claramente antifeminista y al mismo tiempo desarrolló un papel de promoción de la mujer, de la feminidad, incorporación al trabajo, incorporación a la enseñanza superior. En esto trabajó mucho, hizo muchas labores se habla por ejemplo, mucho de la de García Lorca con la barraca y todo aquello, pero la sección femenina hizo muchas cosas parecidas y de buen nivel, de difusión cultural en los pueblos, de difusión de medidas de higiene entre las mujeres, de puericultura, etcétera, porque uno de los problemas que había en España en aquella época, se arrastraba en la República y desde antes, era una elevada mortalidad infantil. O sea, la mortalidad infantil era una de las más altas de Europa. Era de las más altas. Y con el franquismo llegó a ser una de las más bajas de Europa. Y en eso no cabe duda que la sección femenina tuvo mucho que ver. Desde luego era antifeminista, pero en fin, viendo lo que hacen los feministas, a mí pues no me parece. Claro, era antifeminista, pero sí fueron adelantados a su tiempo, porque sí que preparó a muchas mujeres para la incorporación al mercado laboral. Sí, indudablemente. Hay que hablar del contexto histórico que vivíamos. Cambió algunas leyes discriminatorias contra la mujer, sobre todo en el ámbito familiar. En fin, que hizo una labor muy reseñable, ¿no? Muy encomiable. Luego está también, quizás podamos centrarnos un poco en lo que fue el aspecto intelectual de la Falange. Luego hay que reconocer que la Falange tenía la sección femenina, tenía el SEU también como sindicato universitario, tenía varias organizaciones. Eso es. Bueno, espero que probablemente sobre estas cosas también pueda hablar Fernando Paz, aunque retomemos parte del asunto. Todo lo contrario. Sí. Por ejemplo, como prueba de lo mal que está estudiado todo este asunto, pues tenemos a Andrés Trapiello, que ha escrito algunos libros de interés, pero con ese toque cantamañanas progre que lo echa a perder gran parte de lo que se hace actualmente, ¿no? Y decía, por ejemplo, los escritores que fundaron la Falange, porque eran escritores varios de ellos, se quedaron sin generación. Ganaron la guerra, pero perdieron las páginas en los manuales de la literatura. Pero esto no es así. No. Hay otros señores, Rodríguez Puertolas, esto lo estoy leyendo del libro El franquismo y los intelectuales de Antonio Martín Puerta, que es un libro interesante. Es decir, el franquismo y los intelectuales de Antonio Martín Puerta. Muy recomendable. Es recomendable. Pues cita a Rodríguez Puertolas, que es un procomunista, es absolutamente antifalangista, ¿no? Que ha escrito sobre la literatura fascista en España, la llamaba fascista. Y claro, empieza a citar Puertolas, Rodríguez Puertolas, empieza a citar la cantidad de obras y de personajes, de autores falangistas o cercanos a la Falange. Y claro, la cosa cambia por completo realmente. Voy a citar algunos de los que pone aquí. O sea, entre los fundadores de la Falange estaba Sánchez Mazas, José María Alfaro, Agustín de Foxá, Dionisio Ridruejo, Alfredo Marquerie, José Antonio Jiménez Arnau, Luis de Santa Marina, que fue el promotor de publicaciones ya tempranamente, en el 32, Eugenio Montes, Víctor de la Serna, Felipe Jiménez de Sandoval, Alfonso García Valdecasas, Tomás Borrás, Federico de Urrutia y Pedro Murlanevich Elena. Todos estos, además, Mercedes Fórmica, una escritora también importante. O sea, todos estos estaban entre los fundadores de la Falange. Son intelectuales. Y lo que decía también el que sí era fascista de verdad, Ledesma Ramos, decía, bueno, esto parece una reunión, no parece un partido de verdad, un partido fascista ni nada por el estilo, esto parece una reunión de literatos, ¿no? Eso decía el amigo Ledesma, que efectivamente él sí era fascista, como así lo reconocía él mismo. Y luego, aparte, estaban, por ejemplo, Leopoldo Panero, Luis Rosales, o un escritor gallego un poco olvidado, José María Castroviejo, también entraría Cunqueiro. Y luego, además, durante la guerra, pues entraron en la Falange Eugenio d'Ors,
que es el principal pensador catalán del siglo XX, bueno, y de cualquier siglo, yo creo. Sí, yo creo que... era falangista, se hizo falangista, ¿no? Yo había pensado siempre que Eugenio había coquetado también con el carlismo. Creo que no. No, directamente con el falangismo. Él venía del nacionalismo. Vale, igual ahí viene mi confusión. Sí. Pero se hizo falangista, ya digo. Estaba también Laín Entralgo, Antonio Tobar. Todos estos son personajes importantes de la cultura. Y de la literatura española, vamos, de primer orden. No son desdeñables, ni mucho menos, ¿no? De Fray Justo Pérez de Urbel, Manuel Ballesteros Gaibrois. ¿Manuel Machado estaba? Creo que no estuvo en la Falange. Estuvo muy cercano a la Falange, en todo caso, ¿no? Y creo que entró en algún momento. Cela también entró, porque he leído hace poco que Camilo José Cela nunca había sido falangista. Yo he visto un documento interno, que es un documento burocrático, en que habla del camarada Camilo José Cela para que le den no sé qué historias, cosas de estas, ¿no? O sea que en algún tiempo él fue también... Estuvo. Sí. Estaba, pues, Cunqueiro, por supuesto, Álvaro de la Iglesia, Ignacio Agustí. Aquí lo pone como falangista, yo creo que era más bien monárquico, pero bueno, a veces se confundían y había de todo. Dice, Torrente Ballester, por supuesto, Torrente Ballester. Es que parece que ninguno de estos haya pasado por la Falange, ¿no? Que han venido de... Efectivamente. Torrente Ballester es un caso curioso porque, como decía César Alonso de los Ríos, llegó a convencerse a sí mismo de que nunca había sido falangista. Claro, yo creo que... estaba en el sector más pronazi, más profascista, ¿no? Escribió... igual pasaba con el exministro Luis Jiménez, ¿no? Sí, en Años de Hierro escribía sobre los documentos, los panfletillos que escribía de educación política, ¿no? Para los falangistas y en general para los españoles, y que se conservan en el Ateneo, ¿no? Y me dijeron que él no quería ir por el Ateneo, no le fueran a recordar aquellas cosas. Es una cosa tremenda. Estaba Luis Felipe Vivanco, en fin, Manuel Halcón, Gerardo Diego, todos ellos estaban en la Falange o muy próximos a la Falange, Concha Espina y otros más. Además, la Falange creó, en el aspecto cultural, tuvo una actitud muy poco sectaria. Precisamente hubo, en aquella época, en los 40 y 50, hubo una polémica muy fuerte entre los falangistas y sectores católicos, jesuitas y otros, en torno a Ortega, Unamuno, etcétera, y mientras que los sectores católicos rechazaban radicalmente a Ortega. El pensamiento de Ortega, sí. Tenía su base ideológica, pero bueno, lo rechazaban. Los falangistas lo defendían. Lo defendió también Julián Marías, que era discípulo de Ortega. Julián Marías hablaba con mucha agresividad, escribía con mucha agresividad entonces contra aquellos jesuitas y aquellos que se oponían, dominicos. Había un poco de todo que se oponían a Ortega. Vamos, un poco proponían que Ortega quedase relegado. Y consiguieron incluso que algunos libros de Unamuno entraran en el índice de libros prohibidos, aunque creo que siguieron editándose. Pero es interesante ver esto porque cambia la idea que tiene mucha gente de que entonces no había movimiento intelectual ninguno y que si no pensabas como te obligaban... Y esto lo desmonta... Totalmente, ¿no? Además, por ejemplo, en la revista Escorial, que promocionó la Falange, pues escribía lo mejor de la intelectualidad española del momento. Menéndez Pidal y, bueno, casi todos, ¿no? Casi todos los que entonces nos pueden sonar y que no eran falangistas en su mayoría. Usted ha hablado de un Dionisio Ridejo, de un Agustín de Foxá, de un Concha Espina. Yo creo que son intelectuales de primerísimo nivel, ¿no? Pedro Laín Entralgo, Torrente Ballester, José Antonio Maravall. José Antonio Maravall, que ha escrito libros muy importantes, escribió en el Instituto de Estudios Políticos, como la idea de España en la Edad Media. Es un libro muy importante porque desmonta todas las teorías que querían decir que España prácticamente no había existido y que incluso que la idea de España que se tenía en la Edad Media era la de Al-Ándalus. Porque hay algunas citas ocasionales que dicen que fulano de tal o con unas tropas, lo que fuera, fue a España.
entendido por España, al Andalus. Al Andalus. Sí, pero las citas en contra son muchísimo mayores y mucho más significativas. Esto era simplemente, pues a lo mejor una manera de expresarse. Casi anecdótico que lo que era luego en realidad. Luego, no olvida el cineasta, el gran cineasta Berlanga, llegó a estar en la División Azul, aunque luego también renegara un poco. Berlanga estuvo en la División Azul, estuvo como otros muchos. Luego, a mí lo que me sorprende es cómo estas personas niegan su propia biografía. Eso revela muy poca... O sea, tú tienes que asumir tu biografía. Actores como, no sé, Fernando Fernán Gómez, no digo que estuviese en la Falange, pero se hacía mucho cine. Y era premiado y tal. Y muy premiado, ¿no? Igual que era... José Sacristán, tenía muchos papeles de cura, sí, pero además... Es curioso. Y era un enemigo feroz del franquismo, sí, ¿no? Y hace muchas películas. Claro, como Ángel Viñas, que tenía cargos de cierta confianza, peso, ¿no? De cierta confianza en el aparato económico del franquismo y por lo visto era un enemigo feroz. Pero, se descubrió después. Pero lo que sí que es innegable, don Pío, es que la Falange tiene un componente intelectual en sus orígenes muy fuerte. Era muy atractiva a estos intelectuales. Y durante bastantes años, en la posguerra, ayudó a crear un ambiente intelectual muy interesante. Porque otro de los mitos que hay es que la cultura española emigró, se exilió, y eso no es verdad. Hubo 2 exilios. El primero en 1936, que eran los que escapaban del Frente Popular. Que eran Ortega, eran Marañón, eran Pérez de Ayala, eran montones de ellos, ¿no? Y luego hubo otro exilio que fue intelectualmente de mucho menor peso, que fue el que se produjo al final de la guerra con los intelectuales que simpatizaban con el Frente Popular. Antonio Machado, Antonio Machado es el que ponen siempre como ejemplo típico, ¿no? Y que fue una emigración de cierta relevancia, pero... Lo que se quedó aquí y lo que volvió aquí después de la guerra tenía mucha más relevancia, ¿no? Uno de los que fue Rafael Alberti, pero claro, es que Rafael Alberti había combatido y además tengo dudas sobre muchos de sus poemas escritos durante la guerra. Bueno, son los poemas... a mí no me gusta, pero claro, tampoco se puede decir que porque no me gusta sea malo. Pero de todas maneras, Alberti estuvo complicado en la Checa de Bellas Artes. Claro, por eso es que igual tenía delitos de sangre. Sí, indudablemente, ¿no? Vamos, esto se puede dar por seguro, ¿no? Y otra publicación típica, un elemento típico de la época fue Juan Aparicio, que fue lo que podríamos llamar un agitador intelectual. Pues promocionó autores, por ejemplo a Cela, entre otros. Procuró ayudar a muchísima, que Cela entonces, cuando lo promocionó, probablemente ya no estaba en la Falange, ¿no? Estaba y cuando vio que la guerra la perdían los alemanes y los italianos, pues evidentemente cambió de camisa, como demuestra la novela La Colmena. La Colmena traza una visión sumamente oscura de la época, que no es real, o sea, es real en parte, pero es solo una parte de la realidad, una parte menor. Eso es una parte menor que muchas veces tendemos a generalizar, como si eso fuera lo común. Se ha generalizado enormemente. Y él escribió eso porque, como tenía un historial falangista, incluso se había propuesto como delator a la policía, pues él debía decir, bueno, como esto cambia, todo el mundo pensaba que el régimen se iba a acabar, dijo, bueno, más vale irse cubriendo las espaldas. Y como tenía talento literario, La Colmena es una gran novela. Una gran novela. Sí. Pues tenía talento literario, pues escribió eso y digo, bueno, con esto ya puedo seguir viviendo, ¿no? Bueno, de hecho, vivió muy bien durante el franquismo, que tampoco tuvo muchos problemas. No, muy pocos. Y los pocos problemas le vinieron muy bien para promocionarse. Yo conocí a varios familiares de Juan Aparicio. De hecho, uno de sus familiares directos, si no me equivoco, fue el que fue alcalde de Burgos, Juan Carlos Aparicio, y fue ministro con Aznar. Y es un familiar directo de Juan Aparicio, uno de los fundadores de la Falange. Otro gran intelectual. Sí. Conocí. Juan Aparicio, ya digo, era... es una persona era de las Hons, venía de las Hons, o sea, de Ledesma y tal, ¿no? Pero mucho más fascista. Sí, creo que fue el que inventó lemas como por la patria, el pan y la justicia y cosas así. O sea, tenía inventiva. El pan, la patria y la justicia, sí. Y él fundó la Gaceta Literaria, creo que era en el Ateneo, donde colaboraron también muchos, incluido Ortega y Gasset, Pues, don Pío, si le parece, vamos a hacer una brevísima pausa, vamos a tomar aliento y continuamos aquí en Cita con la Historia, segunda parte sobre el monográfico La Falange.
Pues ya estamos de vuelta, estamos en Cita con la Historia, continuamos hablando sobre la Falange. Comentábamos cómo grandísimos intelectuales, es decir, que esto no fue un movimiento fundado por unos indocumentados, sino la flor innata de la intelectualidad española prácticamente se acercó. Bueno, tanto como eso no. Quiero decir, gran parte de ella se acercó. Gran parte de ella se acercó. No, digo esto... Se acercó, incluso entró en la Falange, ¿no? Pero otros muchos estuvieron en torno, porque ya digo, la Falange tenía una política nada sectaria. Uno de sus objetivos, por ejemplo, de Dionisio Ridruejo, de Laín Entralgo y demás, pues era el agrupar. Por eso lanzaron la revista Escorial. La revista Escorial trataba de reunir las firmas españolas y del exilio. Es decir, estaba abierta a las figuras. Lo que pasa es que el exilio eran tan sectarios, ellos son los que no querían. Que se negaron, extendían la mano y no la aceptaron, ¿no? Entonces, esta es la realidad. Es decir, ellos inexplicablemente pues creían que el Frente Popular era una maravilla, o no sé, que estaba justificado. Pero eso incluso cae en eso Julián Marías. Julián Marías se desarrolló con ciertos problemas, pero tranquilamente en el franquismo. Y él mismo dice, hablando de la colmena, en relación con lo que estamos diciendo de la colmena y de la imagen triste y miserable que da de la época, Julián Marías dice que lo sorprendente de los años 40 era la alegría de la gente. Y si uno lo piensa, tenía razón para estar alegre aunque hubiera hambre. Había mucha más hambre en Europa. Se estaban librando de la guerra mundial, que aquella sí que fue una guerra devastadora, mucho más que la guerra civil española. Habían terminado la guerra civil. Tenían razones para estar alegres a pesar de... Es una época además de la copla, de... Aquí hicimos un programa, don Pío, se lo recuerdo, sobre los felices años 40. Sí. Porque no fueron esa novela negra que nos han intentado pintar. Tuvo algo de... pero es que en todas partes. Pero claro, es igual que la colmena tiene un pozo de verdad, pero no era la generalidad. Claro. Imaginemos que un autor pues quiere trazar un programa absolutamente lúgubre de la transición. No tiene más que ver un programa de drogadictos, de gente completamente estropeada, de delincuentes, de mendigos, porque todo eso se multiplicó entonces. De terrorismo, de parados, etcétera. Huelgas salvajes. Pero no era solo eso. Claro. O sea, si usted puede hacer una excelente novela centrada en eso, pero si quiere pasar eso como en la descripción real de aquello, pues no es suficiente. Y con la colmena pasa lo mismo. Porque Cela, con bastante cara dura, decía que no, que aquello era pura historia y que podía haberlo hecho muchísimo peor. A ver, hombre, sí, con un poco de talento tú puedes, en fin, poner las cosas que te dé la gana, ¿eh? Pero eso. Y ya digo, Julián Marías también, sorprendentemente, aunque él no se exilió, vivió aquí y desarrolló aquí su trabajo, con dificultades, como todo el mundo, lógicamente, pues hablaba de que él consideraba que la República era el régimen legítimo y que los que se rebelaron contra ella pues habían cometido un delito, que eran ilegítimos por completo. Obviamente él estuvo, no en la República, sino en el Frente Popular, precisamente, durante la guerra. Estuvo como secretario de Besteiro, que Besteiro era una persona, era dentro de los socialistas el que se opuso a la línea guerra civilista de Largo Caballero y de Prieto, ¿no? Pero se opuso en fin, lo desplazaron y se quedó en nada. Se quedó, sí, no fue activo. Claro. Y bueno, hizo lo que pudo, pero no pudo hacer mucho. Entonces, Julián Marías, que hizo de secretario entre otras cosas, de Besteiro, pues Julián Marías tenía que haber reconocido claramente que el Frente Popular fue monstruoso desde el principio. Y que un régimen que nace de unas elecciones fraudulentas, más que dudosas, incluso para los que habían estado allí, que nace de esas elecciones y que además, aparte de ese fallo de origen, esa ilegitimidad de origen, tiene la ilegitimidad de ejercicio de que en solo 5 meses hundió la economía, creó un ambiente de crímenes, la policía se convirtió en un grupo terrorista, como reconocía implícitamente Prieto cuando hablaba del asesinato de Calvo Sotelo. Pues claro, en fin, claro, todo el mundo tiene fallos, porque claro, todo el mundo tiende a justificarse un poco. La realidad es, sin embargo, Julián Marías es 100 veces más veraz que la mayoría de los autores que hablan de esa época.
es más veraz. Dice, bueno... Sí, aunque no se esté de acuerdo con él, sí es más veraz. Claro. Es más creíble. No, yo estoy de acuerdo en muchas cosas. Sí, en muchas de las cosas que dice Julián Marías. Por supuesto. ¿No? Pero, por ejemplo, él explica, bueno, había una presión del Estado, pero claro, básicamente España seguía siendo una sociedad liberal porque la propiedad privada se reconocía. Y uno no tenía por qué depender del Estado para nada. Podía desarrollar su vida sin tener que ver ni con la política del régimen ni con nada. Claro, esto creo que ya lo he explicado otra vez, pero me lo comentaba un profesor polaco. Decía, claro, ustedes no saben lo que es una dictadura de verdad, porque aquí, si tú protestabas, como el patrón universal era el Estado, es decir, el partido, al que protestaba se quedaba en la indigencia, se quedaba sin medio de subsistencia. Claro. Aquí no. Aquí no, porque había una empresa privada que te podía coger y te podía dar trabajo. Exactamente. Podías inventar tu propia empresa, podías hacer o la cosas, podías crear tú. Pero claro, en un régimen comunista esto era impensable. Te quedabas fuera, te quedabas sin medios para vivir. Y encima no te dejaban salir del país. Sí. Bueno, pues ya digo que hay esta tendencia que en Julián Marías es mínima, la verdad. Julián Marías es un hombre sobre todo honesto, ¿no? Hay esa tendencia a falsificar la propia biografía para adaptarla a los intereses actuales. Porque es curioso como Cebrián mismo es un ejemplo. Cebrián, no sé si fue falangista, quizá no lo fuera nunca, pero su padre sí era un preboste de la falange, ¿no? Y este hombre, pues que tuvo altos cargos en el régimen de Franco, que prosperó en el régimen de Franco gracias a su padre en gran medida, a la influencia de su padre, en la prensa, etcétera, ¿no? En la prensa como Pueblo, el diario de los sindicatos, etcétera. Bien, pues este hombre ha cambiado de ideas. Bien, de acuerdo, todo el mundo puede cambiar de ideas, pero hombre, si eres una persona pública, explica un poco por qué has cambiado de ideas. ¿Por qué antes actuabas así y ahora te has convertido en un enemigo? Ahora que ya no existe el régimen, te has convertido en un enemigo feroz del régimen. Pero ya un enemigo trasnochado, porque ya han pasado más de 40 años y parece que vive de... Sí, porque efectivamente eso se ha convertido en un negocio rentable para mucha gente. Me preguntaba alguien el otro día, bueno, pero ¿qué sacan de todo esto, no? Pues sacan políticamente, primero, reivindican a aquellos con los que simpatizan, que es el Frente Popular, poniéndolo como demócratas, etcétera, cuando no lo era, y por otra parte consiguen acorralar a la derecha. Como la derecha ha renunciado a la batalla de las ideas, le dice, ustedes son franquistas. Ustedes son parte de un régimen genocida. Ustedes vienen de allí. Y recuérdense en las elecciones la retórica que usaban, ¿no? Empleando, por ejemplo, dice, pues, como decía, el no pasarán. No pasarán. Hay que contra el PP. Contra el PP, que no tenía nada que ver con el franquismo, porque aunque viniera... digamos de manera directa del franquismo, de la clase política franquista, había renunciado a ella totalmente, había renegado totalmente de ella y había renegado de cualquier idea política que no fuera la economía, lo es todo y cosas por el estilo, ¿no? Que eso les ha llevado también a una situación complicada, porque cuando renuncias a las ideas pues pasan estas cosas que solo te llaman para arreglar temas económicos. Exactamente, no, y que están ahí pues que no los arreglan además. Claro que... eso va cuando se arreglaban, pero es que ahora ya tampoco ni eso. Tampoco. Bien, entonces quiero decir que una persona puede cambiar, todo el mundo cambia además, es inevitable, es ley de vida, pero es necesario que el cambio sea explicado, que haya una reflexión. Sí. Y esto es rarísimo entre el personaje nivel. Sí. O sea, también es interesante ver, por ejemplo, de la Falange viene Blas de Otero, viene Zelaya, viene un montón de poetas, intelectuales y tal, que hicieron sus primeras armas en la Falange, en revistas de la Falange, que eran patrocinados, puede decirse, por la Falange, por personas como Juan Aparicio, etcétera, y que un buen día se vuelven comunistas. Un buen día o al cabo de un cierto tiempo se vuelven comunistas, cosa que se ha producido bastante entre la Falange. Sí, el hijo de Sánchez Mazas, por ejemplo, ¿no? Sí. Sánchez Ferlosio. Sí. Sí, Sánchez Ferlosio. Y bueno, es una cosa que me gustaría analizar, aunque solo fuera por interés historiográfico, que explicaran su proceso. Sí, que nunca lo explican. Nunca. De repente están ahí hechos.
¿Cuál es el proceso de ese cambio? Claro. Además, ocurre otra cosa muy curiosa, y es que cuando el franquismo era más duro, en los años 40, era un franquismo de guerra, vamos a decir, porque estaba la guerra mundial, estaba el maquis, tenía que apretar bien las costuras, ¿no? Entonces eran falangistas, y según el régimen se va liberalizando, se vuelven más extremistas, más comunistas, más... Yo le quería preguntar esa paradoja que se da, que hay muchos intelectuales, mucho considerado falangista auténtico que se acerca al movimiento, pero se acerca justo en los años más duros del franquismo. En cambio, a medida que el franquismo se va relajando, que sabe más a la sociedad, por decirlo de alguna manera, ¿no? Llegamos al tema del desarrollismo y tal, es cuanto más estos que han sido falangistas auténticos se vuelven todo lo contrario, se vuelven extremistas sintonizando, simpatizando con el comunismo. Sí, otro típico de Alfonso Sastre, que llega a ser un simpatizante de la ETA. Pues esto es llamativo y merecería, ya digo, un estudio aparte, que claro, aquí no lo vamos a hacer. Había que hacerlo, es decir, es una cosa que sugiero a quien tenga ganas. Pero por lo menos comentarlo. Sí. Bien, entonces nos hemos encontrado con este hecho que conviene señalarlo porque, insisto, la historia de la falange está por hacer. Además, quienes peor lo han hecho y más se han desentendido son los propios falangistas, ¿no? Gente que sigue siendo falangista, pero que cuando intenta dar una imagen de la época de lo que fue la falange, pues es de una pobreza que dices, bueno, deben tener razón los que están en contra. Porque no se saben defender. Claro, o salen con consignas y con... Claro. En fin. Es decir, ¿usted cree que todavía falta el escribir un gran libro, un compendio sobre lo que fue la falange, no? Sí, eso sería un tema muy interesante. Porque lo que hay... hombre, hay cosas, por supuesto. Sí, hay cosas interesantes, pero no está completo o falta o cojea por algún lado. Cojea por muchos lados, generalmente, lo que hay. Luego, otra cosa, otro aspecto secundariamente intelectual fue el SEU. ¿Queda mucho tiempo? No, quedan 5 minutos nos quedan. ¿5 minutos nada más? Sí, nada más. Nos hemos comido 5 o 7 minutos aproximadamente. Bueno, entonces vamos a ver. El SEU fue otro aspecto de... Más minutos, 10 me dicen. 10, bueno. Vamos subiendo. Bueno, el SEU era el Sindicato Español Universitario, que fue oficial, se oficializó después de la guerra, era obligatorio pertenecer a él y era un sindicato que daba diversas facilidades. Yo cuando estudié todavía ya no existía el sindicato del SEU, pero existían cosas que se llaman del SEU, como los comedores baratos para estudiantes, como oficinas de empleo, como oficinas de viajes por Europa, por albergues juveniles, etcétera. Todo esto quedaba como el SEU. Pero... en los años... Sí existía el SEU, perdón, lo que pasa es que no era obligatorio su afiliación. Sí, bueno, pero ya no era nada. Claro. Ya no era nada, eran 4 gatos, esa es la verdad. Porque además ocurrió una cosa, y es que ya en el 56 se produce un movimiento de muchos estudiantes, un movimiento manejado por los comunistas. Fue su primer éxito después del maquis. En la Facultad de Derecho, creo yo. En la Facultad de Derecho hubo peleas, Estaba mi padre. Sí, entre falangistas que iban contra el SEU, diciendo que no tenía el SEU por qué monopolizar, en lo cual tenían razón. Pero claro, los que estaban montando todo el bollo, que participaron ellos, Dionisio Ridruejo y otros, que de repente se encuentran en la cárcel pues con los que manejaban aquello. El organizador desde fuera era Semprún. Jorge Semprún, ¿no? Jorge Semprún, y dentro pues estaban el defensor del pueblo, que es... Ruiz Jiménez. A Ruiz Jiménez le cuesta el puesto, que era ministro de Educación. Exactamente. No, quien estaba era hombre, que será posible... Mújica. Enrique Mújica, y otros. Y Barba. Y en ese Redrojo se encuentra con que son comunistas los que están en el origen del montaje aquel. Cosa que no le gustó, pero estaba haciendo de compañero de viaje sin quererlo. El caso es que ya en los años 60 el Opus Dei es el que lleva la voz cantante. No solo en el aspecto económico, sino también está en contra del SEU. Y va dejando que el SEU se evapore, por así decir. No le ayuda para nada. Y los comunistas organizan el Sindicato Democrático de Estudiantes. Los comunistas siempre son muy demócratas. Muy demócratas, sí, esa palabra... Yo estuve en el sindicato, en lo que siguió al sindicato, la Junta Democrática de Estudiantes. ¿Usted estuvo ahí? Sí.
estuve ahí, en mis tiempos del Partido Comunista. Y bueno, estos lo que consiguieron fue echar abajo definitivamente al SEU. El SEU quedó entonces simplemente como una estructura burocrática y algunas personas que decían que eran del SEU, pero, sí, pero no era el valor que había tenido antes. Además había 4 o 5 grupos de estos, vamos a ver, fachas, como se suele llamar, que muchas veces eran antifranquistas también, sí. Porque hay que decir otra cosa que no hemos dicho, es que en todas las familias del franquismo había un sector antifranquista. Sí, eso es, y aquí también lo había. Sí. Es curioso. Bien, decíamos que el aspecto principal de la Falange, yo creo que fue el aspecto social. La Falange fue la que dio al régimen un interés por el obrero, por así decir, ¿no? De hecho, la legislación proletaria, ¿no? De la época, que es muy importante. Muy importante, que más cuidaba, más protegía. Sí, viene de la Falange, en los sindicatos y fuera de los sindicatos. Sí, había 2 pilares ahí, Raimundo Fernández Cuesta como ministro de Justicia y Girón de Velasco como ministro de Trabajo, que eran 2 grandísimos falangistas, estaban muy incrustados en el régimen, ¿no? Efectivamente, estaban muy incrustados en el régimen y eran los que le daban al régimen, porque las otras familias ninguna tenía ese interés social. O sea, los monárquicos, la Iglesia también. La Iglesia creó sus propias organizaciones como de obreras, de juventudes, etcétera, ¿no? Como la OAC y tal. Sí. Pero esas organizaciones degeneraron pronto en organizaciones semicomunistas. Curiosamente. De ellas salieron además grupos como la ORT, que era un grupo maoísta, que siempre hablaba de lucha armada, etcétera, aunque no llegó a practicarla. Estaba Sauquillo ahí, me parece, ¿no? Sí. Paca Sauquillo. Paca, ¿no? Sí. Y bueno, creo que para terminar, diríamos que lo más importante que queda de la Falange es la seguridad social. O sea, la seguridad social se debe en gran medida a Girón. A Girón de Velasco, sí. Y yo recuerdo hace unos meses estuve en un debate sobre el Valle de los Caídos y estaba allí un profesor universitario, un perfecto ignorante y sectario, se llamaba Antón Losada, diciendo que la seguridad social en tiempo de franquismo no era más que una manera de robar todavía más a los obreros y no sé qué, no sé cuánto. La ignorancia. Claro, son de esas cosas que son tan burdas y chocan tanto que te es difícil replicarlas. Sí, casi por vergüenza ajena, ¿no? Pero vamos a dar un dato que es el definitivo. La esperanza de vida al nacer en España, en la República, eran 50 años. En los propios años 40, con todo lo duros que fueron, al final de los años 40, era de 62 años. Había aumentado en 12 años. En 12 años. A final de los años 50 estaba en 69 años. 69 años era la esperanza media de vida en los países ricos de Europa. Y cuando muere Franco, la esperanza media de vida en Europa es de 73 años, que es más que en cualquier otro país europeo excepto Suecia. Creo que incluso, no estoy completamente seguro, pero me parece que era después de Japón y de Suecia, era la más larga. Más que la de USA, más que la de Inglaterra, más que la de Francia, más que la de Alemania. Es decir, y eso en gran medida se debe a la seguridad social. Eso es la seguridad social es lo que ha permitido, pues que eso además se ha mantenido desde entonces. Sí. O sea, y aquel personaje, pues que ve que está en las tertulias, que está en las televisiones, está en las grandes televisiones, porque esto era en la 5. Entre 5. Pues personajes como este, ¿no? Son capaces de mentir de una manera tan descarada y tan desaforada que, claro, uno cuando se choca con ellos se encuentra perplejo. Pero este hombre, ¿qué dice? ¿Y cómo le puede rebatir así en el momento? No. Bueno, pues la manera de rebatirlo, claro, yo lo he rebatido de otra manera, pero no menos contundente que esta. Porque luego lo piensa y dice, bueno, hombre, ¿cómo puede ser? Sí, pero porque uno deja perplejo tanta mentira, tanta falsedad o tanta demagogia, que es quizás lo peor enemigo, ¿no? Yo también... yo tuve el honor de conocer a Girón de Velasco ya en esos últimos años. Ahora, siempre cuento la misma anécdota que el día que acabé de leer sus memorias, la última página puse el telediario y ese día falleció. ¿Ah, sí? Sí, entonces es curioso porque cuando uno lee la memoria de una persona se siente muy identificado con el personaje. Sí. Y me sucedió, es un mes de agosto hace muchos años. Y luego hay otra herencia, yo creo que lo más importante es lo que usted ha dicho, la seguridad social, lo que nos queda de la Falange, de esa justicia social, y también el tema de la vivienda, ¿no? La vivienda, efectivamente. Hubo ya en los años 40 una gran construcción de viviendas baratas y que bueno, siguen muchas de ellas. Es más, en Basauri, hace poco, Bildu propuso quitar las chapas que decían que era del Instituto de la Vivienda.
la gente no quería. Hombre. Pero entre todos y el PP las quitaron. Claro. En contra de la gente, en contra de la decisión de la gente. Estamos en una situación un poco repugnante, ¿no? Porque la historia hay que asumirla, igual que cada uno debe asumir su propia biografía. O para bueno o para mal hay que asumirla. Claro. Y además usted es un ejemplo de eso. Usted ha asumido siempre su biografía y hemos hablado de... Por supuesto. Pero usted ha dado explicaciones de su cambio. Usted ha dado y porque he cambiado, lo he explicado más o menos acertadamente, pero eso es lo que hay. Lo que es inadmisible y que revela una falta de respeto a sí mismo terrible es la de tantos personajes de estos que de repente dicen que ellos no tuvieron nada que ver. O sea, ves a uno que, yo que sé, que fue cura, por ejemplo, y en su biografía y tal no aparece para nada. Oiga, usted fue cura. Se salió por lo que quiso, a lo mejor tenía razón, a lo mejor no, pero explíquelo, ¿no? Eso ya son razones personales. Porque además es usted una figura pública, una figura pública tiene cierto carácter de ejemplaridad para los demás. Bueno, estamos así. Repito, lo de la Falange es muy interesante por todas estas cosas. La cantidad de gente que se salió de la Falange y se volvió antifalangista, no sé si con razón o con razón o sin ella, pero que no lo han explicado. Yo le propongo a usted un reto, don Pío Moa. ¿Por qué no recoge usted el guante y hace usted ese compendio sobre la Falange cuando tenga tiempo? No tengo tiempo. Ya, bueno, pues ya hago todo lo que puedo y además gratis, que eso ya es... que no puede ser. Pero yo diría que sea un exitazo del libro, ¿eh? Si no lo creo. ¿No? Hoy a la Falange no interesa demasiado. O sea, nos interesa aquí por lo que representa de hecho histórico en relación con el franquismo y por lo que ha pasado con ella, lo que ha pasado con los que se decían falangistas, y luego quedan por ahí 4 grupos falangistas peleados entre sí que son cuatro gatos, ¿no? Pero, en fin, esa es la realidad. Pero históricamente ha tenido una importancia muy grande. E insisto, hay cosas como la seguridad social que se le deben a ella, más que a ninguna otra familia o grupo del régimen. Así que podemos decir que al final la herencia de la Falange ha sido muy importante porque sentó la base de lo que ahora conocemos como seguridad social, el tema de la vivienda. Bueno, y se nos ha pasado por alto el tema de la reforma agraria, esa que siempre estaba pendiente, o por lo menos la repoblación de determinados pueblos o campos. Sí, eso se hizo, una reforma agraria que realmente lo que resolvió el problema agrario en España, que se arrastraba de muy atrás y que la República no resolvió de ninguna manera, pues fue la emigración a las ciudades. O sea, en todos los países del mundo, los problemas agrarios se han resuelto con la industrialización de las ciudades y la emigración del campo a la ciudad. Y eso es lo que ocurrió en España, en los años 60 sobre todo, pero ya antes. ¿La próxima semana algún tema? La próxima semana hablaremos de la primera parte de la Reconquista. Bueno, la primera parte de la Reconquista, muy bien, al hilo del programa que tratamos la semana pasada sobre Al-Ándalus, que ha sido también muy llamativo. Sí, tengo que decir algo que se nos olvidó. Aquel día estaba yo con la cabeza un poco pesada porque estaba medio acatarrándome. Es verdad. Y, por ejemplo, se nos olvidó Maimónides y Averroes, que son las máximas figuras de Al-Ándalus. Pero lo mencionaremos un poco el próximo día. El próximo día, antes de meternos con la primera parte de la Reconquista, hablaremos de ellos. De acuerdo. Muchísimas gracias, don Pío Moa, como siempre, por haber venido y la próxima semana un poco más. A ver si Dios quiere. Si Dios mediante. Y a todos ustedes, muchísimas gracias por su fidelidad, por estar con nosotros. Recordarles que todos nuestros programas están en el blog en www.citaconlahistoria.es, y cualquier cosa que nos deseen preguntar, info@citaconlahistoria.es. Muchísimas gracias y nos escuchamos el próximo domingo aquí en Radio Inter, Grupo Intereconomía.